Pues vamos a trabajar una herramienta muy interesante. Les voy a mencionar rápidamente. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, también. Yo veo como muy finita esa presentación, pero bueno. Vamos a verlo en este taller, una herramienta, una técnica, que en palabras del doctor Díaz Guerrero era una de las técnicas indispensables para la formación de los investigadores en psicología y en educación. Y les digo que en psicología y en educación porque muchas de las variables que se trabajan en educación son variables psicológicas. Incluso las variables que se llaman muchas veces variables educativas, pues son variables psicológicas. Entonces, es interesante o es importante conocer estas herramientas. Por otro lado, la gran cantidad de las herramientas con la investigación con personas provienen del desarrollo tecnológico de la psicología. Entonces tenemos aquí la mayoría de nuestros asistentes a este mini taller son de educación. Tenemos solamente 2 compañeros de psicología. Sí, todos los demás son de educación. Entonces, pero vamos a ver qué interesante es esto, ¿no? Y qué podemos hacer. Es una herramienta compleja, pero de aplicación sencilla. Se llama diferencial semántico. Esta herramienta tiene sus orígenes por allá por los años 50. Un señor, un psicólogo de mucha historia y de mucha formación, se llamaba Charles Osgood, empezó a trabajar para ver qué era eso de la construcción de los significados, qué entendemos por las cosas, por los conceptos, cuando creemos que nos estamos hablando de lo mismo, si realmente estamos pensando en lo mismo. Si hablamos de amor, ¿en qué estamos pensando? En besos, en abrazos, en dinero, en casa, en niños, en qué. O sea, hay tantas cosas, ¿no? En pareja, en guapos, en baile, en qué estamos pensando. Entonces, trabajar con los significados connotativos es un trabajo muy importante y es un trabajo bastante complejo, porque hablamos de aquello que no se ve, de la subjetividad. Y cómo hacer que eso que no se ve, que es lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos orienta a hacer las cosas, cómo lo podemos medir. Entonces Charles Osgood y otro grupo de colegas desarrollaron lo que se llama el diferencial semántico. Y esto es que ellos tratan de ver hasta dónde un concepto tiene significados diferentes para diferentes personas, especialmente cuando se trata de personas en diferentes grupos culturales. Entonces, ¿qué es realmente lo que nosotros estamos pensando cuando hablamos de un concepto? Entonces, eso es lo que hace el diferencial semántico. Algunos de ustedes, los chicos de educación, por ejemplo, estábamos trabajando en un tema que se llama ¿qué? ¿Cómo? Rezago educativo. Y nos encontramos con que cada uno de ellos construyó preguntas de investigación diferentes para el mismo concepto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de alguna manera tenemos un diferencial semántico para el concepto de rezago educativo. Quiere decir que ese concepto de rezago educativo significa diferentes cosas para cada uno de nosotros, pero cuando revisamos la literatura nos encontramos con que también hay corrientes de investigación que se parecen a ese concepto, a esa definición que le dimos a rezago educativo. Entonces cada uno es un ejemplo muy interesante con estos chicos de educación. Usamos un mismo concepto y tenemos pues prácticamente un proyecto para cada quien. ¿Qué pasó en psicología, en la maestría? Les di un tema también, ahí son como 50. ¿Y ahí qué tema les di? Que relacionar la cuestión de la salud pública, cómo incide la cuestión del poder y autoridad, poder, violencia y salud pública. Y también tenemos algo así como 50 variantes de poder, violencia y salud pública. Y digan ustedes si algunas de estas palabras son extrañas o les parecen distintas a cada uno de ustedes. Aparentemente estábamos hablando de lo mismo
Y sin embargo, cuando lo construimos ya en una pregunta, la misma pregunta nos está dando diferenciales semánticos. O sea, diferencias semánticas, nos está significando cosas distintas. Bien, Charles Osgood y sus compañeros lo que hicieron fue buscar de qué manera podemos medir estas diferencias conceptuales y desarrollaron esto que se llama el diferencial semántico. Esta cosa aquí. De hecho, el diferencial semántico, más que un instrumento, se considera una técnica. Bueno, aquí hay algunos de los antecedentes. Es un instrumento de medida del significado connotativo de las palabras, que también se llama significado subjetivo o significado psicológico. Y bueno, porque vienen, aquí lo que ya les había dicho, ¿no? Que hay una frecuencia de asociación de un signo con otros signos o palabras, pero nosotros vamos a sentirnos más cercanos o más alejados, más identificados o menos identificados con un concepto, lo vamos a considerar más cálido o más frío, en fin, va a haber diferentes aproximaciones a él. Esta técnica de medida, les digo que más que un instrumento es una técnica, no vamos a pensar en el diferencial semántico como una prueba, sino como una técnica de medir. Tiene una misma presentación, sin embargo tiene varias características diferentes. En este caso, cada quien define el problema que va a investigar, el concepto que va a investigar, y utilizamos esta técnica. Consiste, y lo vamos a ver enseguida, en una serie de adjetivos bipolares y unidos por unas líneas. Se parece quizá a lo que algunos de ustedes conocen como técnica Likert. Algunos principios son parecidos a técnica Likert, que va de uno a otro, sin embargo tienen valores polares, positivos y negativos. Y pues debe cumplir con condiciones de objetividad, de validez, de sensibilidad, de comparabilidad y de utilidad. Nosotros vamos a usar esta técnica es útil, es comparable, es sensible, es válida, es objetiva. Y aplica para todos los conceptos que nosotros queramos evaluar. Esta técnica que desarrolló Osgood se probó en muchísimos países. Ahorita yo ya olvidé el número de la muestra de países, porque no me acuerdo si fueron 50 o si fueron 80. De cualquier forma son muchos países en los que se midió con diferentes culturas y se encontró que estas diferentes formas de asociar o de medir el significado era sensible a las diferentes culturas. Y lo que posteriormente hizo Díaz Guerrero, que trabajó también con Charles Osgood en el desarrollo del diferencial semántico, lo que hizo Díaz Guerrero fue tratar de recuperar aquellos elementos que tienen que ver con el idioma español, qué conceptos son pertinentes al idioma español. Y de ahí trabajó para una tesis doctoral con un señor que se llama Salas, se apellida Salas, y desarrollaron lo que se llama el diferencial semántico del idioma español. Este diferencial semántico está probado con población hispanohablante. Entonces, los significados en español. ¿Por qué? Bueno, pues porque la técnica en general se aplica, pero cuáles van a ser el conjunto de pares de adjetivos que nos van a permitir tener esta objetividad y esta comparabilidad. Bien. Ese primer diferencial del idioma español del 75 lo publicó Trillas, ya se agotó. Entonces lo tenemos escaneado, podemos facilitarles el material porque no es posible ya comprarlo. Estamos buscando, estamos haciendo trámites para que se vuelva a reeditar, pero no es tan fácil la revisión de este tipo de material. Bueno, vamos a seguir para trabajar un poquito más lo que es el uso de estas escalas bipolares. Si tienen alguna pregunta, interrúmpanme, por favor. En estas escalas bipolares están construidas, como les decía, por adjetivos antónimos. Todos ustedes saben lo que son los adjetivos antónimos.
Pero fíjense que hay una cosa muy interesante, no son antónimos de diccionario, son antónimos empíricos. Esto es, son antónimos que se generan en la práctica, en poblaciones directas. Esta técnica se inicia primero con un desarrollo de adjetivos como ad libitum. A ver, dime adjetivos, dime qué significan. Ya se hace una lista completa de adjetivos. Y después viene una segunda prueba. A todas esas poblaciones también, a todas esas personas que generaron los adjetivos iniciales, se les pide que generen el antónimo de cada uno de esos adjetivos. Entonces, si para algunos de nosotros el antónimo de blanco es, algunos puede ser negro, para otros el antónimo de blanco puede ser colores. Entonces, fíjense cómo no son antónimos exactos, son antónimos que tienen que ver con significados. ¿Sí? Para unos el antónimo de blanco puede ser gris. ¿Por qué? Pues porque estaban pensando en que una camisa limpia es blanca y una camisa sucia es gris. O mal lavada, lo que quieran decir. Pues bueno. Entonces, así fue como se generaron estos pares de antónimos y se construyeron, bueno, ahí tenemos unos ejemplos, pasivo activo, justo injusto, bueno malo, limpio sucio, fuerte débil, en fin. Y cada uno de estos se aplica al concepto que nosotros queremos medir. Un ejemplo, ahí está. Esa es, digamos, la presentación de un diferencial semántico. ¿Cómo vamos a medir esposa? ¿Qué quiere decir esposa? Para ti, quién sabe, ¿verdad? Algo. Para ti, quién sabe, otra cosa. Para un policía puede ser el instrumento con el que retiene a los detenidos, por ejemplo. Bueno, entonces se le pide a la persona, se le da ese estímulo, que en este caso fue la palabra esposa, y se le pide que lo califique poniendo una X en el espacio que esté más representativo de lo que significa esa palabra, ese concepto, entre esos dos polos. Por ejemplo, activo, pasivo. En ese ejemplo, para la persona que lo contesta, esposa es activa, es absolutamente activa, su X está pegadita activa, es débil, se fijan en el segundo, y es pues más buena que mala, pero así como que buenísima, no. Entonces, fíjense, esta es la construcción, digamos, un poquito como nosotros vamos obteniendo el significado connotativo. Es qué significa para nosotros la esposa, o qué significa para nosotros cada concepto que vamos a trabajar. Bueno, esa es la explicación de lo que veíamos en el anterior. No se ve muy bien en esta, pero lo que nosotros vimos, todos esos espacios que hay entre los dos extremos de los adjetivos polares, se llama espacio semántico. Entonces, ¿qué tan cerca estamos en ese espacio semántico de uno de los polos de los adjetivos o del otro polo del adjetivo? Y en esos espacios semánticos nosotros tenemos, por otro lado, algo que llamamos factores. Todos esos espacios semánticos y todos esos conceptos, todos esos adjetivos fueron sometidos a análisis factoriales, a un chorro de trabajos estadísticos, y se obtuvo que estos espacios semánticos nos pueden medir tres factores. Uno que se llama factor evaluación, otro que se llama factor dinamismo o actividad, y otro que se llama factor poder. O sea, un concepto puede significar para nosotros más o menos poder, más o menos valor, más o menos actividad. Y los adjetivos, estos adjetivos se asocian en esos factores según el tipo de adjetivos. O sea, pueden ser adjetivos que denoten poder, pueden ser adjetivos que denoten dinamismo, pueden ser adjetivos que denoten evaluación o valor. Entonces, todo este listado, esta gran cantidad de adjetivos y sus antónimos se agrupan en estos tres factores, y es como nosotros vamos a poder saber cómo es que la persona construye el significado psicológico
de ese concepto. Si ese concepto para esa persona es poderoso, es activo o es valioso, o es nada poderoso, muy pasivo y sí, muy nada dinámico o de poco valor. Entonces, ese es, digamos, el tipo de construcción que vamos a hacer, y son esos tres factores. Vamos a hacer. ¿Quién me ayuda? ¿Alcanzan a leer? El primero dice factor evaluativo. Mide el concepto que se tiene de las personas o las cosas, la manera en que se le percibe y la apreciación que se tiene de ellas. Por ejemplo, admirable, despreciable, bueno, malo, agradable, desagradable. Perfecto. Bien, cuando nosotros decimos que un concepto tiene valor, lo estamos ubicando ahí. Ese tipo de adjetivos, de pares de adjetivos, caen dentro del factor de evaluación. Admirable, despreciable es un valor, y como nosotros lo califiquemos puede ser más admirable o más despreciable, pero eso tiene que ver en valor. Bueno, malo, pues también es una evaluación. Agradable, desagradable también es un valor que le asignamos. Y el significado connotativo que nosotros tengamos para ese concepto puede ir en todo ese espacio semántico, desde bueno, malo, agradable, desagradable, etc. Eso para el primer factor. Hay otro conjunto de pares de adjetivos que caen en el segundo factor, que es el factor de poder. ¿Quién nos lo lee? Factor de potencia. Mide la fuerza, el poder, la vitalidad, la energía, el dominio y el arrojo que tienen las personas. Ejemplo: fuerte, débil, enano, gigante, menor, mayor. Perfecto. ¿Se acuerdan del concepto de esposa? En el factor poder, el concepto de esposa era ¿qué? Débil. Era un factor, esposa tiene poco poder. Y en términos de evaluación, ¿era qué? Más bueno que malo, pero en ese espacio semántico no llegaba a ser muy bueno. Nada más, poquito más bueno que malo. Sí. Y en el tercero es el de dinamismo actividad. ¿Qué dice? Factor de dinamismo o actividad. Denota movimiento y la velocidad. Ejemplo: perezoso, trabajador, rápido, lento, cansado. Exacto. ¿En qué quedamos con el de esposa? Activa. Fíjense qué interesante, un significado de esposa que nos dice que es activa, pero nada poderosa y más o menos buena. Bueno, tenemos ya ahí una medida, digamos, del significado subjetivo de lo que es esposa. Bueno, dentro de toda esa cantidad de adjetivos que se han utilizado para medir el diferencial semántico, tenemos una lista de cerca de 60 que se pueden agrupar, 60 conceptos, 60 adjetivos polares, de los cuales la tercera parte corresponden a cada factor, al factor dinamismo, al factor poder y al factor valor. Sin embargo, no necesitamos medir siempre los 60. Hay algunas reglas que nos dice el diferencial semántico. Y aquí tenemos un ejemplo de un diferencial semántico que se llama pancultural, del idioma español. ¿Qué quiere decir pancultural? Cristian. Pancultural, no tiene que ver con donas ni con nada de eso, aunque tengan hambre, ni panqueños. No, pancultural quiere decir que es a través de varias culturas. Es como panamericano. ¿El panamericano qué quiere decir? Porque son todos los países americanos. Entonces, pancultural quiere decir que abarca muchas culturas.
Lo que se hizo aquí en este trabajo con el desarrollo del diferencial semántico pancultural fue buscar cuáles pares de adjetivos tienen la menor variabilidad cultural, o sea, que de alguna manera signifiquen lo mismo aunque cambiemos de cultura. Entonces se buscaron pares de adjetivos que no tuvieran esa diversidad cultural para poder revisar que ese significado connotativo tiene que ver con otras cosas y no con el uso del lenguaje. Hay algunos conceptos que cambiamos de cultura y significan otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, bueno, hay uno que me gusta mucho. ¿Qué quiere decir exquisito? Bueno, a ver, alguien más que me diga qué le sugirió la palabra exquisito. Rápido se me vino Finito. Está muy exquisito. Okay. Ya tenemos, fíjate, todos significados para exquisito. ¿Qué más? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si van a Brasil, si van a ir al campeonato, si van ahora a ir al mundial, ni se les ocurra tratar de decirle a un chef o a alguien, al cocinero, a quien sea, que su comida es exquisita. No, por favor, es un insulto. Es un tremendo insulto decirle que su comida es rara, pero así un raro que para los brasileños es guacala. Entonces, ni se les ocurre. Fíjense cómo hay significados entonces que culturalmente pues tienen una connotación completamente diferente. Entonces, lo que se buscó con estos pares de adjetivos, con esos que les mostré que fueron 60, que no tuvieran esa diversidad cultural, que de alguna manera en todas las culturas se pudiese asociar aproximadamente a lo mismo. Entonces, esos adjetivos, su calificación, ¿sí?, pueden ser usadas para comparar qué significa el concepto que vamos a evaluar, y que no dependa del manejo del lenguaje. Que si nosotros vamos a decir que es fuerte, entendamos por fuerte lo mismo. ¿Y sobre qué estamos hablando? Bueno, ese es el concepto que estamos calificando. Que no sea el par de adjetivos, el significado del par de adjetivos lo que está haciendo la diferencia, sino que ese par de adjetivos sea una medida fija. Es como si nosotros quisiéramos medir estatura con metros que miden diferente, pues no serían metros. Entonces necesitamos una medida, por eso se buscó que estos pares de adjetivos tuviesen significado pancultural. Así tenemos una medida, y lo que va a cambiar de medida es el estímulo que vamos a medir con esta técnica del diferencial semántico. Bueno, lo que tenemos aquí en este ejemplo, que desgraciadamente en esta no se ve muy bien, pero lo que tenemos aquí es ese diferencial semántico pancultural. El diferencial semántico pancultural quiere decir que está compuesto por adjetivos que no tienen esta diversidad cultural en su significado, pero además vamos a usar, este es el clásico, que tiene 4 adjetivos de cada factor. Tenemos 4 adjetivos del factor poder, 4 adjetivos del factor evaluación, y 4 adjetivos del factor dinamismo. ¿Sí? Con esos 4 adjetivos de cada uno de los factores, nosotros podemos medir el significado connotativo. Cuenten ahí cuántos adjetivos son, cuántos pares de adjetivos son. Martín. ¿Y ya los contaste cuántos son? 13. 4, 6, 8, son 13. No. Están los 3 factores, cada uno con 4 adjetivos, pero hay uno adicional, el último, que dice conocido o desconocido. Eso se refiere para tratar de valorar si la palabra, si el adjetivo, si el concepto que estamos evaluando le es familiar, le es conocido al que lo está evaluando. Si yo les hablo de un concepto que en su vida habían oído, de nada sirve haber aplicado el diferencial semántico. Una palabra completamente desconocida, ahorita no se me ocurre, pero a ver,
una palabra desconocida, si me la dicen ya no fue desconocida, a mí se me tiene que ocurrir algo que ustedes no conozcan, en fin. Por ejemplo, uno que puede agregar Polum, casi no me gusta. ¿Qué? Que Octavio Paz Polum. Cuando es que es, o sea, Bueno, esa palabra, o sea que yo en mi vida la había oído, lo que sea, la ponemos ahí y ¿cómo la voy a evaluar si ni siquiera la conozco? Entonces para eso sirve el último par de adjetivos, para valorar el conocimiento o no del concepto estímulo que se va a valorar. Entonces, si es una palabra conocida, si es un estímulo conocido, pues entonces sí tenemos elementos para valorarlo. Entonces por eso tiene 13 pares de adjetivos. Son 4 que pertenecen a los 3 factores y 1 que valora el conocimiento que se tiene, el adjetivo que se está valorando. Y bueno, ahí tienen ustedes los espacios que hay entre el espacio semántico que hay entre los valores positivo y negativo de cada par de adjetivos. Estos pares de adjetivos están revueltos, no están en orden, no están juntos los 4 de cada factor, sino que una de las recomendaciones es que estén presentados de manera aleatoria, igual que el valor positivo y el valor negativo no estén del mismo lado. Este es un error que se tiene frecuentemente cuando se trata de hacer medidas con instrumentos que usan eso que se llama, o que dicen que se llama escala Likert, porque se brincan este paso de construcción, este paso de presentación. Quienes están evaluando no deben tener la línea positiva de un lado y la línea negativa del otro, sino tienen que estar intercambiadas. ¿Para qué? Para que puedan leer y valorar justamente. Cuando nosotros nos dan instrumentos de evaluación y ya sabemos que todo el 1 es malo y todo el 5 es bueno, ya ni siquiera necesitamos leer la pregunta. Estamos reaccionando a cómo queremos, pero ni siquiera, no estamos valorando realmente la pregunta. Entonces, esto es una forma de presentación. En el diferencial semántico se tienen que poner aleatoriamente todos los 12 adjetivos, 4 de cada factor, de manera aleatoria, y el orden, positivos y negativos, también irlos alternando. Aquí no se alcanza a distinguir, yo intenté ponerlo con colorcitos, pero con ese fondo me lo acabé. Yo tengo una versión con fondo blanco que no la encontré, estaba buscándola y no la encontré, pero bueno. Ahí lo que tengo es identificados a qué factor pertenecen, pero les voy a preguntar, ¿ustedes a qué factor creen que pertenece el pasivo activo? A dinamismo, ¿no? Bueno, si alcanzan a ver de qué lado parece que hay un verde. Puse con verde todos los de activo, los de dinamismo. Y puse con azul los que tienen que ver con evaluación. El que no se ve, pero está en rojo, es el que tiene que ver con poder. Entonces ahí ustedes pueden identificar cuáles son los pares de adjetivos que tienen que ver con cada uno de los factores. Y el valor se da del 1 al 7, son 7 espacios semánticos, donde el 1 es para el más negativo y el 7 es para el más positivo. Entonces ahí, por ejemplo, el que dice lenta, rápida, empieza lenta con el 1 y termina rápido con el 7. El que dice agradable, desagradable, empieza agradable con el 7 y termina desagradable con el 1. Ese material se los voy a pasar. Voy a buscar a ver si tenemos una versión más legible, porque ahí no se alcanzó a leer. A todos les puse los numeritos y con ese fondo lo regué, pero bueno. Miren, por ejemplo, cómo quedó en ese ejemplo de madre, para evaluar madre. Ahí tenemos el resultado de una contestación que se dio al diferencial semántico. ¿Ven ustedes las tachitas? Si no alcanzan a verlo, acérquense, al fin que no hay nadie enfrente de ustedes. ¿Cómo quedó el ejemplo de madre? Madre es una palabra por todos conocida, creemos, pero tiene significado diferente. Entonces, aquí nosotros vamos a ver el significado connotativo de madre. ¿Qué sucedió? Pues que madre resultó muy activa,
muy grande, bastante trabajadora, muy buena, muy admirable, más o menos joven, bastante rápida, muy simpática, gigante, bastante fuerte, mayorcísima, agradable y por supuesto que muy conocida. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la forma de calificar el diferencial semántico. ¿Sí? En evaluación tenemos para cada uno de los 4 adjetivos, pares de adjetivos, obtuvimos 7. Fue muy superior al término medio, 7 es el punto máximo. Entonces en los 4 adjetivos de evaluación tuvimos 7 y 7. Entre 4 nos dio 7, es muy superior al término medio. En potencia tuvimos 7, 6, 7, también casi superpotente. Y en dinamismo 6, 6, 6, 6. Bastante dinámica, es bastante, pues aquí quedó más en el término medio. Entonces vemos que la madre es muy buena, superpoderosa y bastante activa. Ese es el significado connotativo de mamá. Como ven, no se parece a las definiciones del diccionario, pero sí tiene que ver con ese acercamiento afectivo que tenemos hacia el concepto de madre. Ese fue el ejemplo de esa muestra. A lo mejor vamos a otra muestra y resulta que es pasiva, debilitada, poderosa, en fin. Pero al menos en nuestra cultura la madre es muy poderosa. En otro entorno familiar, efectivamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros medimos madre en un grupo de niños huérfanos? O medimos madre en un grupo de mujeres, todas supermodelos que no tienen la menor intención de ser mamás. O a los mismos miembros de la familia. En fin, puede ser que haya significados diferentes. Aquí tenemos cuáles son las escalas para interpretar. Cuando nosotros conseguimos valores de 4.8 a 5.5, podemos decir que el concepto fue bueno, poderoso y dinámico. Si te conseguimos mediciones de 5.6 a 6.30, es muy bueno, muy poderoso y muy dinámico. Y si tenemos más de 6.4, es enormemente bueno, enormemente poderoso y enormemente dinámico. Ahí está lo que habíamos dicho, que la madre es enormemente buena, enormemente poderosa y es muy dinámica. Bueno, ese es, digamos, en términos conceptuales lo que es el diferencial semántico. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, por algún motivo que desconozco, lo vamos a trabajar. Por algún motivo, vamos a trabajar. Primero quiero que trabajemos con estas listas de escalas bipolares. Yo les pongo aquí, les voy a pasar unas hojitas y por favor vayan tratando de identificar cada uno de estos pares de adjetivos, que son 60, pero nomás me caben 30 por pantalla, así que primero vemos estos 30 y luego los otros 30. Vayan tratando de identificar cuáles de estos pares de adjetivos pertenecen a cada uno de los 3 factores. ¿Recuerdan los 3 factores? El factor evaluación, el factor poder y el factor dinamismo. Es que si logran identificar los adjetivos con su factor al que pertenecen, tienen ustedes ya una manera de construir su propio diferencial semántico. Tienen por lo menos 60 adjetivos que ya fueron probados, que son panculturales, y pueden ustedes, 60 pares de adjetivos, y pueden ustedes construir
¿Con cuántos dijimos que era el diferencial semántico conjetural? 4 adjetivos de cada factor. 4 pares de adjetivos de cada factor. Con todos estos, si ustedes tienen 60, pueden tener hasta 20 de cada factor. Y de esos 20, eligen 4 para cada factor. Así que, ¿cuántos diferenciales semánticos pueden hacer? Pues un chorro, porque pueden combinar y tener su diferencial semántico que cumple con los requisitos de estar construido por pares de adjetivos antónimos, que conservarán ustedes el espacio semántico, que cumplen también con el criterio de que sean 4 adjetivos por factor, y bueno, pues tienen su propio diferencial semántico. Ya no sé. Ya no sé. Bueno, entonces fíjense cómo no es un instrumento, sino es una técnica. Como técnica tiene estos principios. Como principios, ustedes tienen que saber acomodarlos. Tienen que respetar esos principios para tener su propio instrumento. ¿Para qué lo hemos utilizado? A ver, hay otros. ¿Quién me quiere identificar ahí a uno que sea de poder? ¿Cuál era? ¿Piadoso? ¿Piadoso cruel? Poder. A ver, uno de dinamismo. Agradable, desagradable. Ese es perezoso, trabajador. Rápido, lento. Bien. Entonces ustedes pueden construir su propio diferencial semántico para evaluar cualquiera de los conceptos que se les ocurra. Por ejemplo, ustedes pueden usar el diferencial semántico para medir el concepto de educación, el concepto de ¿qué más tienen ahí el rezago? Pues hasta rezago educativo. Preguntarles a las autoridades, a los padres, a los alumnos, a diferentes grupos de personas que entienden por rezago educativo, y no van a obtener una definición de diccionario, van a tener una definición connotativa, de significado psicológico, de significado subjetivo. Ustedes pueden preguntar qué significa poder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En fin, cualquier otro significado, ¿no? ¿Qué entendemos por poder? Simplemente. Y se puede preguntar, se puede evaluar no solamente conceptos como palabras simples, sino conceptos en su generalidad. A ver, díganme ustedes, ¿será un concepto UACJ? ¿Es un concepto escuela superior? Sí. Entonces nosotros podemos evaluar, por ejemplo, qué significa para nosotros estar en la maestría, estar en la licenciatura de educación, qué significa para nosotros un maestro, qué significa ser alumno, qué significa ser rector, qué significa o para los diferentes grupos. Entonces, de ahí podemos entender el acercamiento, alejamiento. ¿Quiénes están más enamorados del poder? ¿Quiénes están más enamorados del servicio? Entonces, este diferencial semántico, les digo, no es un instrumento, es una técnica, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle arriba, aquí donde dice madre, ¿qué le van a poner? Pues cualquier madre que se les ocurra. Cualquier concepto que se les ocurra. Coca-Cola, Ciudad Juárez, criminal. Nosotros hicimos una investigación bastante grande con 900 alumnos, mitad hombres, mitad mujeres, desde quinto de primaria hasta primero de universidad, para revisar las asociaciones entre diferentes conceptos, ¿sí?, y variables psicológicas que tienen que ver con la etnopsicología. Y los 8 conceptos que nosotros evaluamos con diferencial semántico en esta población fueron los siguientes, ahí les van.
Corrupción. Si yo fuera corrupto. No es una palabra, pero es un concepto. Si yo fuera corrupto. Seguridad. Violencia. Familia. Escuela. Mi ciudad. Y calidad de vida. Fueron 8 conceptos que medimos. ¿Cómo es que los chicos, que los estudiantes desde quinto de primaria hasta primero de universidad, qué significado les da? Y lo medimos aquí y en El Paso tenemos unos estudios que vamos a presentar donde comparamos, por ejemplo, mi ciudad y violencia, mi ciudad y seguridad, de gente hispana en El Paso y gente de este grupo poblacional. ¿Y cuándo lo medimos? En el 2008 y en el 2012. Antes y después de la guerra contra el narco. Bueno, antes y después del periodo calderonista. Empezamos a tomar datos en el 2008 cuando no sabíamos qué iba a pasar. Nadie nos avisó. ¿Fue coincidencia? Sí, estuvimos en el lugar y en el momento. Estuvimos en el lugar y en el momento. Entonces empezamos a levantar datos en el 2008. Y después tuvimos oportunidad de volver a levantar datos en el 2012. También oficialmente no se había acabado, ni lo estuvimos esperando. Ay, vamos a levantar datos para que se acabe. No, imagínense, no fue por ahí. Fue coincidencia, sin embargo, esa coincidencia de la vida, de la historia que nos proporcionó, nos agarró ahora sí que preparados con el material. Pudimos levantar la información y tenemos datos extraordinariamente interesantes. Quiero decirles que todos, salvo un concepto de esos 8, todos cambiaron antes y después de la guerra contra el narco. ¿Cuál creen que se quedó igual? No, ya descartamos de 8 a 2. No fue familia, no fue corrupción. Tampoco. Salud. Tampoco. No, pues ya por eliminación ya van quedando menos. Nomás les quedan 2. Escuela. Es un concepto extraordinariamente interesante. El concepto de escuela no varió antes y después de la guerra contra el narco. El significado connotativo de escuela permaneció. Todos los demás cambiaron. Unos variaron en poder, otros variaron en dinamismo, otros variaron en evaluación, en fin. Unos eran más, otros eran menos, todos variaron, menos escuela. Eso quiere decir que de una u otra manera la institución escuela representa algo. Para nosotros sí ha representado algo, o representó, o sigue representando algo para la población joven, la población escolar de Juárez. No varió el significado. Bueno, creo que eso dice más que muchas palabras, ¿no? Entonces fíjense cómo es un instrumento de investigación que lo podemos usar pues, para muchas cosas. Hay que tener clara que la pregunta, saber a quién se lo vamos a dirigir, poder elegir perfectamente bien cuál es el concepto que vamos a medir, él o los conceptos, usar un diferencial semántico para cada concepto y luego pues, trabajar con él. Si se fijan, como técnica es una técnica bastante sencilla. No fue sencillo generarla, pero ya que está generada, es bastante sencillo usarla. 900 alumnos, mitad hombres, mitad mujeres, 100 de cada grupo. De quinto de primaria a primero de universidad. ¿Y a qué le atribuyen que ese concepto haya... Tiene un significado institucional, yo no sé si es la calidez, pero hay un significado institucional que de alguna manera es un baluarte, es un valor alrededor del cual se giró y no cambió su valor, permanece. De alguna manera, escuela es algo que tiene una presencia en la vida y no cambió la presencia.
muchísima violencia en escuelas, y pasaron cosas que ustedes escucharon el otro día en la conferencia de Emma Lozano, que en Juárez las escuelas quedaron sin profesores. Pero los niños querían ir a la escuela y las escuelas tenían que seguir funcionando. Los profesores se fueron, entonces hubo que buscar profesores sustitutos, profesores alternos. ¿Y quiénes creen ustedes que fueron a cumplir ese papel? Ya lo saben. No, los egresados de la Escuela de Educación de la UACJ y los egresados de la UPN y egresados del Teresiano. Pues será porque ahí socializan. O sea, me parece obvio la apreciación, ¿verdad? Porque si casi no se puede, entonces será también que, digo, parte del arraigo al concepto de escuela, es lo que... Pues eso es el centro por excelencia de aprendizaje, de interacción. Vaya, contra lo que algunos pueden pensar, los niños necesitan límites. Y a veces los límites no los tenemos en la casa, los tenemos en la escuela. Y además que ahí se hace producto, ¿no? O sea, vas y te das cuenta que lo que hiciste se ve y lo demás lo valoran o lo califican lo mismo. Puede haber muchas explicaciones, ¿sí? El hecho es que cualquiera que sea esta explicación, el concepto de escuela permaneció antes y después de la guerra contra el narco. No hubo diferencias. Eso es algo pues que hay que valorar, y valorar, revalorar a nuestra institución escuela. ¿Y qué es lo que queremos con la escuela, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer de la escuela? Pues bueno, quizá también un espacio de identidad, quizá también un espacio, no sé, no nomás de jugar, también de aprender. Yo creo que también aprender tiene cierto valor. Pero una cosa muy interesante que habría que revisar, a mí me gustaría poder tener oportunidad de esto, es qué pasa con el concepto de escuela de los profesores que se fueron. Porque los alumnos no varió, esta no variación del concepto de escuela fue entre alumnos. No medimos maestros, no medimos padres, no medimos autoridades, medimos alumnos. Los profesores se fueron. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo está el concepto escuela en los profesores? Bueno, pues... Eso sería algo que habría que revisar. A lo mejor de ahí vienen cosas del rezago escolar, vienen cuestiones del poder y del no poder, la violencia en las escuelas, en fin. Sí, que ahí estaban en otra condición los adultos, ¿no? En relación a los Las respuestas a veces no son sencillas, no son fáciles, pero sí podemos tener indicios. Estos son indicios de algo que está pasando. No sabemos por qué exactamente, pero sabemos que eso pasó. Es que en ese tiempo se sentía uno más seguro en la escuela, para mí, en el caso que en la casa, en la calle. ¿Será que los iguales te dan también esa... Y en la casa problematizan más que dices, estoy cansado de la tele o estoy cansado de la tele? No sé, pero sí le cuentan todos los entre los iguales podemos decir lo que sentimos. Voy. Están las instrucciones. En la hoja que nosotros les dimos a los chicos no decía diferencial semántico pancultural, porque pues, ni al caso viene. Pero para ustedes sí, para que sepan de qué se trata este instrumento, este diferencial semántico pancultural. Y las instrucciones ahí están muy claras. Dice, se desea obtener alguna información sobre sus sentimientos personales acerca de varios conceptos. El concepto de palabra cultural es el que se encuentra en la parte superior del conjunto de adjetivos. Va a juzgar lo que el concepto significa para usted poniendo una X en uno de los espacios de cada uno de los renglones que hay debajo de aquel. Este es el ejemplo. Vamos a evaluar hielo. Este es el ejemplo que dice ahí
más eterno que momentáneo. Bueno, estas son instrucciones para el que va a contestar. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿No sería muy común que usted sintiera que cada palabra que juzgue está muy cercanamente relacionada con los adjetivos? Es por eso que puede elegir uno de los espacios del renglón. La regla general es que entre más cerca piense usted de la palabra de la parte superior que está relacionada con uno de los extremos, tanto más cerca pondría su X al adjetivo elegido. Si pone X en el espacio central, estaría indicando que la palabra de la parte superior del conjunto está igualmente relacionada con los dos adjetivos de esa región. Para ayudarle a recordar el significado de los espacios, usaremos un ejemplo con los adjetivos rápido, lento, en los extremos. Si ponen la X al principio, si ponen la X aquí, sería muy rápido, aquí sería bastante rápido, poco rápido, igual de rápido, lento, poco lento, bastante lento, muy lento. Maestra, porque se me ocurre que la palabra empatía y luego con la definición de la palabra empatía que tiene que ver con las cuestiones de la disponibilidad y la cuestión afectiva, todo lo que los adjetivos que están dentro de la definición que la componen, podríamos hacer eso también. Es una técnica, cada quien la podrá usar según los fines de su pregunta. ¿Sí? Entonces aquí está. Hielo, por ejemplo, si está ahí en el tercer espacio, pues está más cerca de eterno que de momentáneo. Depende de qué tamaño sea el hielo, que diría yo. Un hielito así chiquito no dura, y allá afuera en días de calor no te dura nada. Pero un iceberg. Y a mí me está dando por pensar, por ejemplo, que sin la violencia, que están violentados, bueno, que llegan con sus armas y eso, y además de verse entre el hielo y todo esto. Bueno, aquí este es un ejemplo, este es el ejemplo que se usa para darles las instrucciones a quienes van a contestar el diferencial semántico. Porque quienes van a contestar el diferencial semántico no tienen un taller como ustedes, nada más les presento uno la hojita. Entonces ahí van las instrucciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, no todos los adjetivos del cuestionario van a ser así de fáciles. Para algunos de los conceptos puede ser muy difícil ver en qué forma pudieran estar relacionados y hasta parecer en algunos casos que es imposible. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que la tarea se puede realizar con cierta facilidad si usted, sin pensar mucho en ninguno de los renglones, contesta tan rápido como le sea posible, pero sin ser descuidado y utilizando la primera impresión. No se trata de que yo esté pensando si mi madre es eterna o es fugaz, ¿sí? Y de echarme todo el rollo filosófico de qué tan eterna es la madre. No. Simplemente es mi reacción emocional, sentimental, primera, hacia mi madre, ¿dónde la pongo entre eterna y momentánea? El hielo, ¿dónde lo pongo entre eterno y momentáneo? O sea, no estoy pensando si es chiquito y estoy en el calor, o si es grandote y estoy en el polo norte. ¿Sí? No estoy pensando, es la reacción, ¿cómo reacciono? ¿Sí? Entonces, sí, se conteste todos dando como única respuesta una única respuesta en cada renglón. Esa es la hoja de instrucciones. Y entonces este es el modelo que usamos. Maestra, ¿y eso también no lo va a dar? Les puedo pasar una hojita de instrucciones. Este es el ejemplo de diferencial semántico que usamos para esta investigación. Entonces, fíjense cómo ahí están los pares de adjetivos, están desordenados. Abajo dice familiar y no familiar. Nosotros usamos una versión anterior del diferencial semántico que decía familiar y no familiar. Sin embargo, encontramos que es más fácil para las personas identificar si el concepto es conocido o desconocido y no familiar o no familiar. Como que familiar lo relacionan entre que si es mi tío, es mi hijo, es mi abuelo, y
y no entre que estoy familiarizado con él. Entonces, por eso en el otro ejemplo vimos que ya hicimos el cambio, ya le pusimos conocido, desconocido. En esta versión primera que usamos de diferencial semántico, le pusimos familiar y familiar. Pero no tiene que ver con que si es mi tío, mi primo, mi pariente, sino que si estoy familiarizado. Al momento de darles información es tipo de forma. No, pero con eso las personas lo ubican. Si te ponen no familiar, es porque es una reacción, no es una reflexión. Si no, yo te diría, corrupto, de familia soy político. No es cierto. Sí. No va por ahí, si me es familiar. Hay una devaluación, hay de autoconcepto también. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esto tiene que ver, es una técnica para evaluar el significado connotativo de ciertos conceptos. En lugar de que yo vaya y te pregunte, a ver, Teresita, ¿para ti qué es la escuela? Y te pongas a echarme un rollote, ¿sí? Bueno, a lo mejor no puedo trabajar con técnicas de análisis de discurso, qué sé yo. Hay otras técnicas. Bueno, esta es una, en donde yo, más que revisar qué conceptos tienes asociados a la escuela o aquello que te estoy preguntando, estoy viendo cuál es tu reacción psicológica, tu reacción afectiva. Y vamos a ver por qué es importante. Si yo les digo a ustedes que hay que ser tolerante, ¿qué me van a decir? Van a dar una respuesta socialmente aceptable, que se llama deseabilidad social. Ustedes son tolerantes. ¿Y qué es la tolerancia? Ay, pues que y a la hora que yo los pongo junto a una persona que es diferente a nosotros, pues empezamos a hacer una línea. Pero si vemos que es más parecido, entonces acercar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a obtener con esto. A lo mejor yo digo que tenemos que ser equitativos, tolerantes, que hay que ir por la igualdad y que quién sabe cuántas cosas que el discurso socialmente aceptable nos obliga a decir. Pero a la hora de vivirlo, a la hora de hacerlo, estamos tú por allá y yo por acá. ¿Que hay que ser madre y padre a la vez? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Te digo que sí, que hay que ser madre y padre a la vez. Y a la hora que estás viendo cómo me comporto con mis hijos, me comporto de manera diferente. Entonces aquí lo que nosotros estamos pidiendo es ese significado connotativo que a lo mejor no nos atrevemos a decir, pero es lo que estamos sintiendo, es lo que nos está haciendo que nos acerquemos o nos alejemos. Es el significado psicológico que nosotros le damos a ese concepto. Por eso es tan importante que nosotros hayamos entendido en su escuela un significado psicológico que no varió con la guerra contra el hambre. No es lo que me quieras decir de la institución, es cómo la sintieron, cómo la vivieron y cómo se sigue sintiendo, se sigue viviendo el concepto de escuela. Entonces, para eso sirve. Nosotros tenemos que saber cómo usar, cómo valorar, cómo utilizar estrategias como estas cuando tienen que ver con nuestra pregunta de investigación. Si en nuestra pregunta de investigación estamos interesados en ese afecto, en ese sentimiento, en esas emociones, en ese significado connotativo para un concepto, lo podemos usar. Si estamos interesados en otra cosa como autoconcepto, entonces no lo usamos otros instrumentos. ¿Ok? Bueno, pues en términos generales, Entonces, se hicieron antes, durante y después de... durante no. Durante ni los dejaron entrar. Hicimos pruebas en el 2008 y en el 2012. Pues sí, ya está. Ahí está, con un diferencial semántico por cada canción. El otro de ese señor.
Me recordó ahorita, discúlpame que la mente me había quitado, me recordó a esta fotográfica es un italiano, con 12 idiomas, ¿sabes? Ahí se llevó los sábados y se recorría de las épocas. Sí, ella habla con su nombre y cátedra. Él es que nos dijo que rápido les llegaron y les dijeron a los muchachos que había que retirarse de ahí inmediatamente, irse a sus casas y todo, que porque la guerra había iniciado. Dice que todos aventaron los cuadernos y todo de alegría y todo, porque ya salieron de la escuela. Bueno, cómo lo vivieron de lo que les causó. Era una guerra lejana. Bueno, pues aquí estos fueron los 8 diferenciales ahí: la familia, seguridad, escuela y mi ciudad. Dejaron sus nombres, sus correos electrónicos para mandarles el material por correo electrónico y que tengan ustedes. ¿Sabes dónde